Muy bien, vamos a entrar en el mensaje de hoy entonces con un título que se parece mucho a una versión bíblica. Sí, hay una versión que se llama Dios habla hoy. ¿Cómo? Dios habla hoy. ¿Cómo? Este es el gran interrogante, esta es la gran pregunta que vamos a responder hoy. Nos vamos a preguntar cómo es que Dios habla hoy, cómo es posible que yo pueda escuchar hoy al Señor. Vamos a entrar entonces en el tema recordando una frase que Pastora Katy nos compartió, que ahora que está en línea, gracias a Dios, le envié un mensaje hoy preguntándole quién era el autor de esta frase. A ver si la pastora nos puede escribir allí en el chat. La frase que tenía que ver con aquello de que lo peor que se le puede enseñar a las personas es que deben tener una relación personal con Dios, pero luego se les enseña que Dios no habla hoy. ¿Sí? ¿Recuerdan esa frase? Qué fuerte, hermanos, qué tremenda esa frase y qué real, qué actual, qué aplicada a la modernidad del cristianismo. Es una frase tremenda que acuñó creo que era un teólogo, no recuerdo bien, no sé si Pastora Katy allí nos va a poder ilustrar en el chat de acá del Zoom, a ver si podemos tomar nota del nombre de la persona que dijo esto. Pero bueno, en definitiva lo importante no es el autor, sino lo que dijo tal persona, ¿sí? Lo que dijo es tremendo. Ahí está, Dallas Willard. Creo que así se pronuncia, ¿no? Dallas Willard. Esta fue la persona que, gracias pastora, esta fue la persona que acuñó esta idea, esta frase o este concepto. Cuando yo escuché a Pastora Katy decir esto, realmente quedé pensando, meditando en esa frase, digo, qué real que es esto. Qué real que es esto. ¿Cómo es posible que se haya caído en tal cosa? ¿Por qué ocurre esto? Porque hay mucha gente que se exaspera por ahí con aquellos hermanos en Cristo que dicen, el Señor me habló y me dijo tal cosa. ¿Sí? Y hay quienes se exasperan con esas ideas de que Dios nos habla, de que Dios nos dijo tal cosa. ¿Cómo es que Dios te habló? Pero qué soberbia. ¿Cómo es esto de que Dios te habló? Y a veces hasta se escucha de manera burlona decir, a este le habla cada 5 minutos, le habla a Dios, ¿sí? Vive conectado con Dios de manera directa porque Dios le habla cada 5 minutos. Bien, es cierto que hay cierto matiz de infantilidad a veces en algunas de estas expresiones. Es cierto que puede ocurrir eso, y es cierto también que si no se discierne exactamente la voz de Dios con claridad, podemos caer en esto que nos enseñó el mensaje del sábado pasado, de estar creyendo que escuchamos a Dios y en realidad estamos escuchando a un espíritu inmundo que trae una doctrina de error a nuestra vida y nos está pretendiendo engañar. Estás tratando de seducir nuestra manera de razonar para plantar en nuestra mente pensamientos que justifiquen el error. ¿Me explico? Entonces, precisamente por causa de esto, de estas posibles situaciones que pueden llevar a la iglesia a unos peligros tremendos de caer en errores y en falsas doctrinas y en doctrinas de demonios, exactamente como lo dice la palabra de Dios, es que a veces se lleva esto al extremo de enseñar que Dios no es tan así como que Dios habla hoy todo el tiempo a nuestra vida. ¿Cómo será tan así? ¿Será realmente así? ¿Y cómo? Entonces ahí es cuando se cae en este pensamiento y en esta enseñanza contradictoria, incoherente de decir que Dios quiere tener una relación personal con nosotros, pero Dios no nos habla hoy. Entonces, ¿cómo sería una relación sin diálogo? ¿Cómo podemos nosotros relacionarnos con un Dios vivo si no tenemos un diálogo abierto con este Dios vivo? ¿Cómo es entonces que nosotros podemos comunicarnos con Él, relacionarnos con Él y tener íntima comunión, como dice también el libro de Salmos 25:14, cuando dice que Dios le revela su pacto a los que tienen íntima comunión con Él? Dios le revela, Dios muestra, Dios enseña, Dios guía, Dios nos adoctrina precisamente
a través del Espíritu Santo, a través de la voz interior, en nuestro hombre interior. Dios todo el tiempo está conduciendo y comunicándose con nosotros. Dios, desde el primer día que crea al hombre en el huerto del Edén, pone al hombre allí en el huerto del Edén, desde el primer día Dios pretendía tener comunicación con el hombre. Fue el pecado el que vino precisamente a romper esa relación y a poner un abismo entre Dios y nosotros, e inmediatamente que este abismo se produjo, Dios inmediatamente prometió que Él restablecería la comunión con nosotros. Es decir, el que se ha esforzado por tener la relación con nosotros todo el tiempo y el que se ha querido comunicar con nosotros todo el tiempo ha sido precisamente Dios. Entonces tenemos que empezar a desterrar ciertos mitos y ciertos pensamientos que muchas veces atacan la mente del cristiano, el corazón del cristiano, pensamientos intrusivos que vienen a pretender justamente justificar por qué Dios no se comunica con nosotros hoy. Si lo hablamos desde el punto de vista teológico, doctrinal, tendríamos que pensar un poco en aquellos hermanos que sostienen una teoría que se llama cesacionismo. Los cesacionistas son aquellos que no creen que los carismas del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo están vigentes hoy, y que tal cosa como que Dios habla a través de profecía, que Dios habla a través de visiones, que Dios habla a través de lenguas, que Dios habla a través de ciencia y conocimiento, que Dios habla a través de estos dones, ¿sí? Esas cosas ya quedaron en el pasado. Fue solamente y exclusivamente para el tiempo de los apóstoles y de la iglesia primitiva, y ya nosotros no tenemos que vivir en estos instrumentos o herramientas que Dios ha dado a su pueblo para comunicarse con nosotros. Bien, ¿qué hay de cierto y qué no hay de cierto en todo eso? Todo esto es lo que vamos a ver hoy en este mensaje. Vamos a tratar de dejar claro y desarrollar todos estos conceptos para que podamos comprender efectivamente cómo se comunica y cómo pretende Dios comunicarse con nosotros hoy. Dios habla hoy. ¿Cómo habla hoy con nosotros? Ese es el punto de este mensaje, del mensaje de hoy. Pero primero, como les dije, vamos a desterrar algunos de estos mitos, algunos de estos pensamientos intrusivos que vienen a atacar nuestra mente a la hora de pensar en que Dios pudiese relacionarse con nosotros. Uno de esos pensamientos dice: Dios ya no me escucha. ¿Y en qué fundamentan este pensamiento las personas que sostienen tal idea en su mente? Porque no me responde, ¿sí? Dios ya no me escucha. O sea, Dios ha roto su diálogo conmigo. ¿Por qué rompió su diálogo conmigo? Porque Dios ya no me responde. Porque Dios ya no me responde. Por eso Dios no me escucha. ¿Está bien? ¿Está realmente contemplado e interpretado correctamente esto? Bien, veamos lo que dice primera de Juan 5, 14 y 15. No lo tengo aquí en mi placa ahora, pero ustedes lo pueden ver en sus Biblias o anotar ahora y luego verlo. Y van a ver ustedes en este texto que dice precisamente que Dios oye nuestras oraciones cuando nosotros pedimos conforme a su voluntad. Y sabemos, dice el apóstol Juan, que si Dios nos oye cuando pedimos conforme a su voluntad, Dios también nos responde. Dios también nos responde, ¿sí? ¿Dios ya no me escucha porque no me responde? ¿O será que no te responde porque no estás pidiendo conforme a su voluntad? Esto es lo que tenemos que analizar. Si yo estoy pidiendo algo que no es conforme a su voluntad, pues no es que Dios no me escucha, no es que Dios no me oye, ni que Dios no me responde, porque hemos dejado claro en otros mensajes, en otras predicaciones, que Dios siempre oye, porque Él es omnisciente, es parte de sus atributos divinos, Él siempre oye todo, ¿sí? Y segundo, Dios siempre responde nuestras oraciones. Siempre responde nuestras oraciones. Ahora, la respuesta de Dios no siempre va a ser lo que tú pidas. No siempre va a ser lo que tú pidas, ¿sí? Porque si no, Dios sería un hipermercado mayorista, ¿sí? Con todos los expendios que nosotros necesitamos que Dios nos dispense para que nosotros tengamos todos los caprichos que se nos ocurran en la vida. Y no es así. Entonces, ¿cuáles son las respuestas de Dios ante nuestras peticiones? La respuesta de Dios es sí, la respuesta de Dios es no, y la respuesta de Dios es todavía no.
¿Ok? Sí, y nos da inmediatamente aquello que pedimos. No, ¿por qué no? Porque no estamos pidiendo conforme a su voluntad. Y todavía no es cuando estamos pidiendo conforme a su voluntad, pero todavía no es el tiempo de que lo recibamos. ¿Me explico? Es tal cual como la relación de nosotros con nuestros hijos. Nosotros no le damos todo lo que nuestros hijos nos piden. ¿Sí? ¿Qué analizamos los padres cuando nuestros hijos nos piden algo? Si tenemos lo que nos piden, si tenemos la posibilidad de dárselo, si es necesario darle lo que nos pide, ¿sí? Si es el tiempo de dárselo o si le tenemos que decir todavía no. ¿Ok? Todavía no estás maduro como para poder administrar tanto dinero en tu mano, por ejemplo. ¿Sí? No le vamos a dar a un niño una cantidad grande de dinero porque sabemos que no está maduro como para poder administrarlo. Entonces, ¿Dios nos escucha siempre? Sí. ¿Dios nos responde siempre? Sí. Siempre nos responde. Solo que no siempre nos va a responder de la manera que nosotros, de lo que estamos pidiendo, porque no siempre es necesario que nos responda positivamente. Entonces, primer mito que desterramos. Segundo, Dios solo les habla a las personas maduras en las Escrituras. Claro, porque con el concepto de, bueno, si tengo que saber pedir, entonces tengo que conocer la voluntad de Dios y tengo que saber a ver cómo pedir para poder peticionar correctamente. Entonces, bueno, entonces ¿será que Dios le da solamente a aquellos que piden conforme a su voluntad? Es decir, que conocen mucho la Escritura, y será a esas personas que Dios les responde solamente. ¿Será así? Bien, dice Lucas 10:21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Te das cuenta? Entonces, es tan así de que Dios solamente a los adultos, a los maduros, a aquellos que tienen mucho conocimiento, ¿será que Dios escucha sus oraciones? ¿A ellos solamente les revela a Dios? Pues no. Dios revela aún a los niños. Dios aún a los niños les da lo que necesitan, porque los niños son los que tienen mayor dependencia. El niño muchas veces va a pedir sin saber cómo pedir. El niño no sabe pedir muchas veces, sin embargo Dios lo escucha de todas maneras e interpreta su necesidad y sale al auxilio de su hijo pequeño, ¿sí? Y Dios le revela, aún siendo niño, le revela su gracia y le revela su bondad, le revela su favor. Tercer mito: Dios no habla conmigo porque soy pecador. Hermanos, este es uno de los mitos más extendido, podríamos decir, dentro del pueblo cristiano. Hay mucha gente que cree que Dios solo escucha a la gente santa, hipersanta, a la gente que suele ocurrir que hay gente que tiene un concepto errado y me dice, por ejemplo, a mí: pastor, por favor, ¿puede orar por mí por tal cosa? Usted que está más cerca de Dios. No sé si le ha pasado a ustedes que le digan eso. Usted que está más cerca de Dios, hermana, ¿podría orar por mí? ¿Y por qué tú crees que estás lejos de Dios, más lejos que yo? Y porque yo soy pecador y a los pecadores Dios no escucha. Ese concepto está muy extendido en la mente y en el imaginario colectivo de mucha gente, cristiana y no cristiana, inclusive, cristiana y no cristiana. ¿Y en qué se basan para decir semejante cosa? Bueno, aquellos cristianos que leen Biblia tienen un fundamento bíblico para decirlo. Está escrito en el libro de en Juan capítulo 9, versículo 31. Allí dice: sabemos que Dios no oye a los pecadores. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Está escrito en la palabra. Y si está escrito en la Biblia, pues es bíblico. Ahora, ¿debemos nosotros creer todo lo que está escrito en la Biblia como que viene de parte de Dios? ¿O hay cosas que están escritas en la palabra de Dios para que nosotros las escudriñemos conforme al contexto en que fueron dichas y escritas, para que saquemos de allí precisamente la enseñanza? ¿Recuerdan ustedes el mensaje que
hace un año atrás más o menos compartimos acerca de la vida de Job, cuando los supuestos amigos religiosos y espirituales de Job vinieron y hablaron con Job y le dieron con lo que tenían, con ametralladora le dieron, ¿sí? Y todo lo que decían parecía justo, parecía espiritual. Ellos hablaban como de parte de Dios y decían, porque tú eres un pecador, eres un gusano, porque algo malo habrás hecho, porque eres el peor de los hombres que pisa la tierra, porque eres esto y aquello, y por eso te pasa esto, Job, porque Dios no castiga al que hace lo bueno. Y una cantidad de conceptos que están vertidos a lo largo de todo el libro de Job, cuando Job escuchaba a estos amigos, y finalmente Dios, cuando Dios habla con Job, dice, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos que oscurecen el consejo? Estos me han fastidiado. La cantidad de cosas que han dicho que yo no digo, me han hecho enojar con tanta doctrina pseudo espiritual, mentirosa y falaz, que solo ha producido en ti un sentimiento de depresión y de autocondenación. Había caído en una depresión, precisamente Job, por causa de la acusación de sus amigos religiosos. Tremendo ese mensaje, hermanos, si lo pueden volver a escuchar, ¿sí? De la vida de Job, es impresionante cómo la religión ataca y acusa y manipula el pensamiento de las personas justas y rectas y temerosas de Dios. Porque, ¿quién era Job, en definitiva? Pues Dios dio testimonio de Job. Dios mismo se encargó en el capítulo 1 del libro de Job de decir que Job era un varón recto, temeroso de Dios. Temeroso de Dios, un hombre recto, un hombre bueno. ¿Ok? Pues entonces hay ciertos conceptos que están escritos en la Biblia. De hecho, yo muchas veces veo que se sacan estos textos de Job para decir ciertas cosas, para enseñar ciertas cosas, y son sacados de los dichos de esos hombres que hicieron enojar a Dios con esa falsa doctrina. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos que analizar los contextos en que se dicen estas cosas. Este que dijo estas palabras, ¿quién fue? El ciego de nacimiento, que está escrito en el libro de Juan capítulo 9, verso 1 en adelante. Ahí ustedes pueden ver una cantidad de falsas doctrinas que predominaban en los días de Jesús, comenzando desde el primer momento en que Jesús pasa por delante de este ciego junto con sus discípulos, y los discípulos le preguntan al Señor, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego? ¿Él o sus padres? ¿Recuerdan ese pasaje? ¿Quién pecó para que éste haya nacido ciego? ¿Él o sus padres? Es decir, este pensamiento, que lo podemos ver en Ezequiel 18 con toda claridad, cuando Dios le habla a su pueblo a través de Ezequiel y le dice, el alma que pecare, esa morirá, el pecado del padre no será sobre el hijo, ni el pecado del hijo será sobre el padre, sino que cada uno recibirá conforme a la justicia, ¿sí? O a la iniquidad que haya cometido. Ya desde aquel entonces, Dios, molesto con el pueblo que sostenía esta doctrina, le dice, no se diga nunca más esto entre vosotros. Cada uno pagará por lo que tiene que pagar. Cada uno recibirá la retribución debida a su extravío, como dice el libro de Romanos. Cada uno recibirá la retribución justa de Dios debido a su extravío o debido a su santidad, a su obra, a su vida justa delante de Él. Amén. Entonces, primer falsa doctrina que vemos en Juan 9:1, que el pecado del padre lo pagaba el hijo. El hijo pagaba los platos rotos del padre. Por eso él había nacido ciego. Por eso se justifica la pregunta a los discípulos. Y ellos estaban en este dilema. Ellos sostenían este dilema todavía hasta estos días de Jesús. ¿Quién pecó para que él haya nacido ciego? Primero, que atribuían la ceguera a un pecado. ¿Sí? Atribuían la ceguera a un pecado. Y resulta que después, a medida que vamos leyendo el texto y su contexto, nos damos cuenta que esa enfermedad no tenía nada que ver con un pecado. Que la enfermedad o la patología o la condición que tenía esta persona
no tenía que ver, ni se arraigaba, ni se originaba en una situación de pecado, ni de los padres, ni de él, de ninguno de estos personajes involucrados, sino que Dios en su soberanía había permitido que éste naciera ciego para que en ese día puntualmente la gloria de Dios se manifestara en él. Esas son las cosas que a veces no comprendemos, que superan nuestra mente, ¿sí? Cosas que a veces no comprendemos de cómo es esto de que Dios en su soberanía, pues porque es soberano precisamente y Él con su obra, con su creación, hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Eso es ser soberano sobre su obra. Y ese día precisamente Dios se glorifica a través de este ciego porque sana al ciego de nacimiento y Él se presenta ante los ciegos espirituales que eran los religiosos de su época que lo condenaron a este hombre. Y en ese momento, cuando estaban dudando de su milagro y de que había sido ciego de nacimiento y estaban allí analizando los religiosos, analizando esta situación, es que Él dice este texto. Ahí es cuando Él dice estas palabras. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. O sea, esa era una doctrina que había en este momento también predominando en la mente de los religiosos, ¿sí? Por eso es que para que Dios te oiga, tú tienes que ser santo, santo, santo prácticamente, para que Dios te pueda oír. Eso es lo que predominaba en aquel tiempo. Ahora, el Señor Jesucristo enseñó otra cosa. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor habló del publicano? ¿Sí? Del fariseo que fueron a orar al templo. ¿Recuerdan ese momento? ¿Quién era el pecador? Supuestamente. Porque uno se creía demasiado justo. Se creía tan justo que agradecía no ser como el otro. Este era el fariseo. Señor, te agradezco por no ser como este. ¿Sí? Él se creía demasiado justo. Sin embargo, a vista de Cristo, a los ojos del Señor, ambos eran pecadores. Ambos. Tanto el fariseo como el publicano. Ahora, a los ojos de los hombres, el publicano era el peor de los pecadores. Era un traidor de sus hermanos, un vendepatria. ¿Sí? Era el peor de todos. El que abusaba con violencia inclusive sobre sus hermanos de la misma nación para poder extraer dinero y extraer ganancias a través de la fuerza y la violencia porque eran acompañados por soldados romanos para cobrar los impuestos de sus hermanos y de esa manera rendir tributo al imperio romano. Entonces era el peor, la peor calaña, el publicano. Y sin embargo, el Señor Jesucristo a este pecador dice que fue a quien Dios escuchó en su oración. ¿Dios escucha entonces a los pecadores o no? Pues sí, Dios escucha a los pecadores. Recién dijimos, Dios no puede no escuchar porque es omnisciente. Omnisciente. Dios todo lo oye, de todos los hombres, de todos los tiempos y a toda hora. Amén. Dios escuchó la oración de Nínive, ciudad pecadora. Dios escuchó su oración y perdonó su pecado. Dios escuchó a Cornelio cuando Cornelio no era cristiano. ¿Se acuerdan quién era Cornelio? Un centurión romano. ¿Sí? Él fue el primer gentil que se convierte a Cristo por medio de la predicación del Evangelio a través de Pedro. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Cornelio, estando en su situación de pecado, sin ser todavía cristiano ni saber nada de Cristo, él oraba a Dios, al Dios de los judíos. Él oraba y daba limosnas al pueblo de Dios, dice. Estas eran las dos cosas que hacía Cornelio. Ahora, si ustedes leen el libro de Mateo, precisamente entre las tres cosas que menciona Jesús que tienen recompensa de parte de Dios, es la oración y es la limosna. Y lo tercero es el ayuno. Esas son las tres cosas que tienen recompensa de parte de Dios. Y en este caso podemos ver que Cornelio, aún sin ser cristiano, sin saber nada de Cristo, sin tener nada que ver con el Señor Jesucristo, él oraba a Dios y Dios lo escuchaba. Dios oyó sus oraciones, le dijo el ángel, Dios ha oído tus oraciones. Entonces, ¿Dios escucha al pecador?
¿O no lo escucha? Claro que sí. ¿Se acuerdan de la mujer sirofenicia? Aquella que tenía a su hija atormentada por demonios, a la que Jesús no quería atender cuando él fue a esconderse con sus discípulos para ir a descansar a tierra gentil. Y esta mujer venía a los gritos detrás de Jesús pidiéndole por favor que la atendiera porque su hija estaba atormentada de demonios. Y Jesús le dijo claramente que él no había venido a los gentiles, porque efectivamente el ministerio de Jesús fue dedicado a su pueblo. Entonces Jesús no la atiende. ¿Sí? Hay todo un proceso allí hasta que Jesús finalmente logra a la mujer que Jesús la atienda y le da lo que le está pidiendo. Entonces, finalmente, el clamor de esa mujer gentil, pecadora, ¿tuvo respuesta de Dios? Por supuesto que sí. Dios la escuchó y Dios respondió. El centurión romano, ¿se acuerdan aquel centurión que tenía un siervo enfermo en su casa? ¿Se acuerdan también este pasaje? Cuando el centurión le envía a Jesús unos de sus mensajeros a decirle que por favor sanara a su siervo que estaba en casa. Un siervo que él amaba mucho. ¿Sí? Centurión romano. ¿Escuchó Jesús el clamor de un gentil, un romano? Claro que sí. Y respondió a la petición de sanidad que pedía este hombre. Entonces, esa afirmación que dijo el ciego de nacimiento, que Dios no escucha a los pecadores, sino a aquellos que hacen su voluntad, ¿es cierto? ¿O es una enseñanza, una media verdad distorsionada? Es una media verdad, exactamente. Hay una media verdad y está la cosa medio enredada. ¿Por qué? Porque tiene un tinte de religiosidad. La religiosidad lo que hace es llevarnos siempre a pensar que tenemos que pagar un precio para recibir algo de Dios, que tenemos que ser de tal o cual manera para que Dios nos escuche, o tenemos que pagar un precio para recibir un milagro. ¿Recuerdan esto? Lo hemos hablado muchas veces. Sin embargo, el milagro más grande que el hombre puede recibir de Dios es la salvación de su alma, y esto es por gracia. De ahí, todos los milagros que podamos recibir de parte de Dios son menores. Son menores. El más grande de todos es la salvación eterna de nuestra alma. Todos los demás milagros, sanidad física, sanidad emocional, la sanidad de nuestro corazón quebrantado, la liberación de nuestra vida de espíritus inmundos, la bendición material, la bendición financiera, la bendición familiar, relacional, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los demás milagros son menores y todos son recibidos por gracia mediante la fe. Porque en definitiva nadie es digno de nada, ni yo, ni usted, ni nadie, porque todos a una hemos sido pecadores apartados de Dios. La diferencia que tenemos con aquellos pecadores que no reconocen a Cristo es que nosotros somos pecadores arrepentidos. ¿Sí? Nos hemos arrepentido y nos hemos apartado del pecado. Y aún teniendo intencionalmente en nuestra vida el propósito de apartarnos del pecado, aún todavía pecamos. ¿Sí? Por eso es que Dios ha provisto su misericordia renovada cada día y ha permitido que el instrumento llamado confesión, como dice 1 Juan 1:9, la confesión, por medio de la confesión de nuestros pecados ante Dios, Dios derrama su misericordia cada día sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Entonces, cuidado con que leer cualquier texto de la Biblia y decir, no, la Biblia dice. La Biblia dice, y la Biblia tiene sus dichos y sus contextos, y hay que entenderlo dentro de estos contextos para no decir cosas que la Biblia realmente no dice. ¿Sí? Esto lo dijo este ciego de nacimiento. Siguiente, el Espíritu Santo no quiere nada conmigo y no me habla porque soy muy desobediente. Un concepto medio parecido. Como que el Espíritu Santo no quiere nada con aquellos que se sienten desobedientes. Entonces el Espíritu Santo conmigo no tiene comunión, el Espíritu Santo a mí no me habla, el Espíritu Santo a mí no me... Nada. ¿Será tan así? Juan 16:13, ¿qué dice? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Él os guiará a toda verdad. Justamente el Espíritu Santo nos habla precisamente para que obedezcamos.
Precisamente porque somos desobedientes es que viene el Espíritu Santo a hablarnos para guiarnos a la verdad y salgamos de la mentira en la que estamos viviendo. Amén. ¿Te das cuenta? Cómo muchas veces el enemigo pretende meter esos pensamientos intrusivos en nuestra mente y cuando nosotros albergamos esos pensamientos, nos apropiamos de ellos, los hacemos parte de nuestro sistema de creencia y vamos a comenzar a vivir conforme a ese pensamiento que predomina en la mente. Entonces Dios no se quiere comunicar conmigo. Dios no me habla. El Espíritu Santo de Dios no quiere nada conmigo porque soy demasiado desobediente. Pues ¿cómo vas a salir de esa desobediencia si no tienes al Espíritu de verdad que te guía a la verdad y a la justicia? ¿Me explico? ¿Recuerdan lo que dice Lucas 11:11? Cuando el Señor Jesucristo dijo, si ustedes siendo malos padres, si sus hijos le piden pan, ¿le van a dar una piedra a ustedes? ¿A sus hijos? Claro que no. Y eso que ustedes son malos, dijo Jesús. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Amén. Es decir que no hay absolutamente nada que detenga el derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Nada. Por ahí el religioso piensa que dice, hay gente que dice, sí, yo sé que tengo que ir a la iglesia, pero ¿qué tengo que dejar tantas cosas para poder acercarme a Dios? No, tú no tienes que dejar nada porque no puedes. De hecho, no puedes. Si tú crees que tienes que dejar cosas para acercarte a Dios, está cerrado, porque justamente esas cosas que te tienen atados, que te tienen atado o atada, son las que no te van a permitir acercarte a Dios jamás. Y tú no tienes la fuerza ni moral ni espiritual para vencer esas cosas. Por eso necesitas acercarte a Dios en ese estado de pecado en el que estás y pedirle a Dios que te llene de su Espíritu Santo. Y aquel que le pide el Espíritu a Dios, Dios se lo da. Punto. Esa es la regla de oro. Esa es la regla de oro que Jesús dijo más arriba, en el mismo contexto precisamente. Jesús dijo, el que pide, recibe. El que pide, recibe. ¿Y qué es lo que yo pido y recibo? Sí o sí. Como una regla de oro. O sea, eso es, siempre va a funcionar. Nunca Dios me va a decir que no, cuando le pido su Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Cuando le pedimos que su Espíritu gobierne nuestra vida, llene nuestra vida, comience a gobernar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras conductas. Por otra parte está aquel que piensa o ha permitido que este pensamiento intrusivo entre en su mente. Dios solo habla a personas muy especiales para él. Siempre Dios le habla a otros y a mí no me habla Dios. ¿Vieron que hay gente que cree eso? Dios siempre bendice al otro, pero a mí no me bendice Dios. Dios se comunica con el otro, pero conmigo no se comunica. ¿Será tan así? En el libro de Hechos, capítulo 10, verso 34, dice, entonces Pedro, después de haber visitado la casa de Cornelio, haberse dado cuenta de que Cornelio, siendo gentil y romano, un perro inmundo para él, para Pedro, que todavía la mente judía predominaba en él, el pensamiento y el concepto y la cosmovisión judía predominaba en la mente de Pedro, ¿sí? Para él el gentil era un perro inmundo, así era como ellos trataban a las personas que no pertenecían al pueblo de Israel. ¿Qué dice Pedro? Dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Así que Dios no tiene hijos regalones, ¿sí? También ese es algún dicho que anda dando vuelta por ahí. Ah, no, a mí Dios me tiene de regalón. Ah, no, a mí Dios... Ah, ¿sí? Desobedece a Dios y vamos a ver qué tan regalón eres tú. Para Dios no hay nadie. Para Dios no hay nadie en particular que sea especial porque sí, nomás porque a Dios le agrada. No, no, no. Dios no hace acepción de personas, nos ama a todos. A todos nos ama. Inclusive Dios es tan justo y tan misericordioso que hace salir el sol sobre justos y sobre injustos. ¿Se dan cuenta? Dios no hace acepción de personas, no hay gente especial para Él. No es que, ay, pastor, usted que está más cerca de Dios. No, yo siempre a estas personas les digo, ¿sabes a cuánto está Dios de ti? A 45 centímetros. Igual que a la misma distancia que está de mí. 45 centímetros, me dicen algunos. Sí, 45 centímetros. A esa distancia está Dios de ti. Pero ¿y qué quiere decir eso? Pues es la distancia que hay de tu rodilla al piso. Cuando tú te inclines ante Dios, te arrodilles ante Él,
bajes 45 centímetros tu altura, vas a ver cómo Dios te va a escuchar. Que no tiene que ver con posición física, por supuesto, sino con la posición de tu espíritu y de tu alma, de la humildad, porque Dios da gracia a los humildes, dice la palabra de Dios. Dios da gracia a los humildes y resiste al que es soberbio, aquel que se mantiene erguido, autojustificado delante de Él, que jamás se inclinaría ante Dios porque Él es autosuficiente. Bueno, Dios lo mira de lejos. Ya veremos qué pasa, ¿sí? Y el Señor tiene paciencia y tiene tiempo, cosa que nosotros no tenemos. Por otra parte está aquel otro que se deja invadir con una idea errónea también, diciendo, yo quiero hablar con Dios, pero no sé cómo hacerlo. Y están aquellos que piensan de esta manera. Yo quiero hablar con Dios, pero no sé cómo hacerlo. Bien, fíjense el interés que tiene Dios de comunicarse con nosotros, que dice Romanos capítulo 8, verso 26, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el verso 27 dice, y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la ayuda de Dios. Versión NTV. Clarísimo. ¿No sabes orar? El Espíritu Santo te ayuda. ¿No tienes al Espíritu Santo? Simplemente pídelo y lo tienes. No hay ninguna condición, no hay nada que pueda impedir que el Espíritu Santo te sea dado. Ah, no, pero hay que pagar un precio. A mí me enseñaron que hay que pagar un precio para tener la unción. Bueno, deja que paguen precio todos los que quieran. Pero en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 5, dice claramente que el Espíritu Santo nos fue dado. Dado. No sé si se entiende esa palabra, ¿no? Dado. Por gracia. Te fue dado el Espíritu Santo. Ningún precio que pagar. El precio lo pagó Jesús. Aquel que dice que hay que pagar precio para tener la unción y que lo único que está buscando es autoglorificarse. Autoglorificarse. Ah, yo la tengo la unción porque yo pagué el precio. Eso es un acto de soberbia y de carnalidad, de infantilidad. No hay ningún precio que pagar porque el Espíritu Santo nos fue dado por gracia. Por gracia. Todo esto es por gracia, amados. Veamos ahora, por favor, de qué manera entonces Dios nos habla hoy. Ya hemos desterrado todos estos mitos, nos ha quedado claro que todos esos pensamientos intrusivos que pretenden romper nuestra relación con Dios no tienen que tener lugar en nuestra mente y en nuestro corazón. Bien, entonces veamos cómo es entonces que Dios habla con nosotros. Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Cuántas veces habló Dios? Muchas. ¿De cuántas maneras habló Dios? De muchas maneras. Pues entonces, ¿podemos decir que Dios no quiere nada con nosotros? ¿Que Dios no tiene la intención de comunicarse con su creación, con sus criaturas, con sus hijos? ¿Podemos nosotros decir que Dios es un Dios que tiene su boca cerrada? ¿Podemos nosotros decir que nuestro Dios es como los ídolos de los pueblos idólatras? Cuando claramente dice la palabra de Dios que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan. Pues no, nuestro Dios es papá, nuestro Dios es padre, nuestro Dios todo el tiempo, desde el día cero hasta hoy, sigue hablando y comunicándose con nosotros todos los días está Dios comunicándose con nosotros. En aquel Antiguo Testamento que terminamos en Enoc estas semanas atrás,
Pudimos ver a lo largo de muchos profetas cómo Dios hablaba, cómo Dios se revelaba al pueblo, cómo Dios denunciaba el pecado y anunciaba el juicio y todo esto. Dios habló por medio de los profetas en aquel tiempo a los padres, dice el libro de Hebreos. No nos olvidemos de contextualizar también el libro. El libro de Hebreos se llama Hebreos. ¿Por qué? Porque fue un libro escrito por un hebreo dirigido a los hebreos, precisamente. Dirigido a los hebreos. Ahora, a estos hebreos es a los que el autor le dice a nuestros padres, Dios les habló a nuestros padres por medio de los profetas. ¿Y cómo hacía Dios? ¿Qué medios utilizaba en aquellos tiempos en el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento para hablar al pueblo? Bien, los oráculos de Dios eran los profetas y Dios se dirigía a ellos y a través de la inspiración del Espíritu de Jehová que descendía sobre los profetas, hablaba por boca de ellos al pueblo. También Dios utilizaba sueños y visiones dados a estos profetas, a estos hombres de Dios y a veces inclusive a impíos. Dios le hablaba a impíos, por ejemplo, el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Ustedes recuerdan que aquel rey tuvo un sueño muy revelador, tremendamente revelador, que esa figura, esa estatua que él veía, hablaba de todos los imperios, incluidos estos tiempos, hasta estos días, incluía el sueño de Nabucodonosor. ¿Sí? Y a los profetas de Dios les era dada la revelación. Venía revelación, venía inspiración, sueños y visiones, ¿sí? Discernimiento sobre estas cosas a través de los profetas. Es decir, que Dios utilizaba diferentes formas y maneras de comunicarse con su pueblo en aquel tiempo, diferentes formas y maneras de hablar, tal como dice el libro de Hebreos. Muchas veces habló Dios y de muchas maneras, de muchas formas, Dios lo hizo, queriendo y pretendiendo comunicarse con sus hijos. Luego, dice el texto de Hebreos, Dios habló a través de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. Luego habló a través de su Hijo Jesucristo. Una de las cosas que el Señor Jesucristo hacía y utilizaba, y fue justamente reconocido por causa de eso hasta el día de hoy los especialistas en pedagogía dicen que no hubo un hombre que enseñase como Jesús enseñaba. La forma y la manera de expresar las enseñanzas, los principios, los valores, de revelar las cosas y los misterios de Dios a los hombres de la manera que lo hizo Jesús y con la autoridad que Jesús hacía las cosas y enseñaba las cosas, no hubo nunca en la historia de la humanidad un hombre que fuese semejante a él y tan efectivo con su doctrina y su enseñanza que afectó a la humanidad hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy nosotros seguimos recibiendo de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Dios habló entonces por medio de su Hijo utilizando lo que se conoce como la didascalia. La didascalia tiene que ver con la enseñanza y la instrucción, ¿sí? La enseñanza y la instrucción. No vamos a escuchar en los días de Jesús que Jesús utilizara palabras como las que utilizaban los profetas del Antiguo Testamento. Empezamos a notar aquí como que empieza a haber un cambio en la comunicación. Ya no dice el texto bíblico, y el Espíritu de Jehová vino sobre mí, ¿sí? Que Jesús haya dicho tal cosa, por ejemplo. El Espíritu de Jehová vino sobre mí y me dijo, di a los hombres tal cosa, como ocurría con los profetas del Antiguo Testamento. No, él era Dios hecho hombre. Era la boca de Dios directamente hablando a los hombres. Ya no era el Espíritu de Dios que venía sobre un hombre para utilizarlo como medio. Era Dios hecho hombre. La boca de Dios hablando directamente, desde el corazón de Dios al corazón de los oyentes. ¿Por qué? Porque el Hijo tomaba del Padre para hablar a la gente de aquel tiempo. Jesús no hablaba por sí solo, no hablaba de sí mismo ni hablaba por sí mismo. Jesús dijo, yo lo que hablo es lo que he oído. Lo que he oído del Padre, eso es lo que os hago saber. Es decir, el Padre queriendo comunicarse con los hombres otra vez. Ahí vemos a Dios otra vez buscando la comunicación con nosotros y hablándonos a través de su Hijo, utilizando la didascalia, enseñanza, instrucción. ¿Por medio de qué? Parábolas, sermones que Jesús daba, distinto a los profetas del Antiguo Pacto. El famoso Sermón del Monte, ustedes recordarán, Mateo capítulo 5. Un sermón que dura capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateo.
Ahí podemos ver una enseñanza tremenda donde Jesús pasa por distintas cosas y temas que atañen a la vida humana, por distintas situaciones y cosas que Jesús enseñó y mostró la superioridad de su enseñanza a los hombres en aquel momento. Jesús enseñaba además, como excelente maestro, Jesús primero hacía y luego enseñaba. ¿Recuerdan? Hechos capítulo 1, verso 1. Allí dice, Jesús hacía y enseñaba. Hacía y enseñaba. Y ese orden en que están puestas estas palabras no es caprichoso, es intencional, sí, y tiene propósito, pero no es un capricho simplemente por poner un orden, hacía y enseñaba. No, está intencionalmente y con propósito puesto de esta manera, porque efectivamente Jesús hacía y enseñaba. No es lo mismo hacer y enseñar que solo enseñar o enseñar y luego no hacer, o enseñar y luego hacer. Son distintos, cambia totalmente el panorama cuando leemos hacía y enseñaba. Por eso es que Jesús tenía autoridad para hablar. Recuerdan que la gente de su época, después que él termina precisamente el Sermón del Monte, la gente decía, este enseña con autoridad. Este no enseña como los escribas. Este no enseña como los fariseos. Este enseña con autoridad. ¿Sí? ¿De dónde emanaba esa autoridad? ¿De dónde salía esta autoridad? Pues no solamente de que era la palabra de Dios directamente que fluía de él, sino que además era una palabra coherente con la vida de Jesús. Jesús tenía autoridad moral, además de tener autoridad espiritual, y la autoridad del Padre tenía autoridad moral. Porque no era el hermano Gatica que predica y no practica, sino que él efectivamente todo lo que enseñaba lo hacía. Por eso el libro de Hechos 1:1 destaca precisamente ese orden, lo que Jesús hacía y enseñaba. ¿Te das cuenta? De esta manera Dios habló a los contemporáneos de Jesús y a través del Hijo dejó establecida la doctrina cristiana que llegó hasta nuestros días por medio de la palabra de Dios. Finalmente, el Espíritu Santo, por medio de su Espíritu, Dios, luego de haber hablado a través de su Hijo, Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Padre no podrá enviar al Espíritu Santo, el Consolador, el Paracleto Divino, el Espíritu de verdad, que los guiará a ustedes a toda verdad y justicia. Por eso a ustedes les conviene que yo me vaya, porque yo estoy limitado a este cuerpo físico. Parafraseando las palabras de Jesús, él les estaba diciendo esto, yo solo puedo estar con ustedes, pero cuando el Espíritu Santo venga, no solo estará con ustedes, sino que estará en ustedes, en todos los discípulos de todos los tiempos, de todas las épocas, de todas partes del mundo. Entonces, era conveniente precisamente que el Espíritu Santo se derramara en nuestras vidas. Dice Romanos 8, verso 14. Romanos 8, verso 14. Estoy citando aquí solamente el texto, ¿sí? Porque Romanos 8, 14, no escribí el texto ahí, estoy citando el texto que dice que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo guía a aquellos que son hijos de Dios, guiándonos, enseñándonos, dando espíritu de sabiduría y revelación, otorgándonos dones de revelación y de comunicación. Todos estos dones son los que el Espíritu Santo ahora derramó sobre la iglesia. Eran dones que no existían en la época de los profetas. En la época de los profetas no vemos el listado de dones que vemos en 1 Corintios capítulo 12. Las operaciones del Espíritu Santo para comunicarse con sus hijos no estaban presentes en aquel tiempo en el pueblo. Los profetas, solo ellos utilizaban ciertas herramientas de revelación, como ya explicamos, inspiración, sueños, visiones. La revelación de Dios venía a ellos de esa manera. Ahora, el Espíritu de Dios se derramó sobre toda la iglesia, cumpliéndose la palabra profética de Joel 2:28, cuando dice allí el profeta Joel que en los postreros días el Espíritu de Dios se derramaría sobre toda carne, ya no sobre algunos profetas o algunos personajes en particular, sino sobre todo aquel que invocare el nombre del Señor. El Espíritu Santo está con nosotros y quiere estar en nosotros. Más íntima comunión que eso, ¿cuál? ¿Cómo?
no solo con, sino en, dijo Jesús. El Espíritu Santo estará en ustedes, dentro de ustedes, habitará en ustedes. Ustedes serán el templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Cómo nos habla? Vamos a hacernos esta pregunta ahora. ¿Cómo nos habla el Espíritu de Dios? ¿Cómo nos habla hoy? Ya entendimos que en el Antiguo Testamento Dios habló por medio de los profetas, luego habló por medio de su Hijo, y ahora que estamos en la era del Espíritu, como se dice, o en la era de la gracia y de la dispensación del Espíritu Santo, ¿cómo se comunica Dios con nosotros? ¿Cómo se comunica el Espíritu Santo de Dios con nosotros? Segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a leer ahí, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. O sea, todo lo que la Escritura manifiesta en cuanto a la voluntad de Dios para con nuestras vidas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, todo ha sido una obra inspirada del Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo quien se encargó precisamente de revelar, de enseñar, de guiar, de hablar y comunicar todas las cosas que el Padre en su voluntad quería revelarnos. Ustedes recordarán la oración del apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, verso 15, cuando Pablo dice, no ceso de tenerlos presentes a ustedes en mis oraciones y de hacer memoria de ustedes en mis oraciones, pidiéndole a Dios. Primero le agradezco por el amor y la fe que ustedes tienen, pero luego le estoy pidiendo a Dios que les dé. Es decir, Pablo estaba pidiendo algo que consideraba que la iglesia de Éfeso no tenía. Primero reconoce lo que tenía, amor y fe, y luego pide lo que no tiene. ¿Qué era lo que no tenía la iglesia de Éfeso? Dice, le estoy pidiendo a Dios que les dé espíritu de sabiduría, de revelación y conocimiento en Él. Estas son las cosas. Y luego dice Pablo, para justificar este pedido, dice, para que sepáis la esperanza a la cual fuisteis llamados. Para que sepáis la esperanza a la cual fuisteis llamados. Y luego habla de las riquezas en gloria, el poder supereminente de Dios y la autoridad que nosotros tenemos por la posición que tenemos en Cristo Jesús. Es decir, nuestra identidad, nuestra posesión y posición que tenemos en Cristo Jesús. Una cantidad de cosas tremendas que se revelan en ese corto pasaje de Efesios. Ahora, Pablo dice que es necesario que la iglesia tenga esto. ¿Y quién es el que nos da eso? Pues el Espíritu Santo de Dios. Él es el que opera en nuestro entendimiento. La palabra de Dios dice que es el Espíritu quien ilumina nuestro entendimiento para que nosotros podamos comprender la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Pues entonces es el Espíritu Santo quien está actuando actualmente en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo quien en este momento está utilizando mi boca para comunicar su palabra a cada uno de nosotros. Es lo que el Señor dijo que iba a ocurrir y se iba a vivir esta experiencia de que íbamos a abrir nuestra boca y el Espíritu Santo pondría palabra en nuestra boca para comunicar la verdad de Dios. El Espíritu Santo sería el que fluiría para llegar a nuestros corazones con la verdad de Dios. Amén. Pero primero, para que yo pueda fluir con palabra de Dios en mi boca, guiada por el Espíritu Santo, ¿qué tuve que hacer yo? ¿A dónde tuve que acudir yo a buscar conocimiento para poder brindarlo en esta tarde? Pues a la Escritura. ¿Y quién fue el que inspiró la Escritura? El Espíritu Santo de Dios. Ahí vemos que en Pedro dice claramente que esta palabra profética segura que tenemos en nuestras manos es inspiración pura
del Espíritu Santo de Dios, que inspiró a esos santos hombres de Dios precisamente y les reveló el plan divino. Ahora la pregunta es, ¿por qué dice que esta palabra profética que tenemos en nuestras manos, que nosotros conocemos como Biblia o como Sagradas Escrituras, las Escrituras, bueno, tiene distintos títulos o nominaciones? ¿Por qué dice que es más segura? Es más segura, dice el texto de Pedro. Es más segura. ¿Por qué dice esto? Porque todos los métodos pasados fueron cayendo en desuso, como fuimos viendo, de los profetas del Antiguo Testamento a Jesús hubo un cambio comunicacional. Y de Jesús, luego, en el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, a partir de ahí comienzan a funcionar los dones del Espíritu Santo. Comienzan a funcionar los dones de comunicación y de revelación a la iglesia cristiana de aquella época, ¿sí? Entonces ya podemos ver que la metodología fue cambiando. Antiguamente lo hizo de una manera, luego lo hizo de otra a través de su Hijo Jesucristo y luego lo hizo de otra a través del Espíritu Santo en la iglesia de Cristo. Pero ¿por qué? Repito la pregunta, ¿por qué es más segura la palabra profética que fue inspirada y escrita, que hoy tenemos en nuestras manos como la Biblia? ¿Por qué es más segura? ¿Más segura que qué? Más segura que todo aquello anterior que fue utilizado proféticamente en el caso del pasado, o en el caso inclusive de los primeros dones que se utilizaron en la iglesia primitiva, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, decía Pablo, cuando se refería al don de profecía. Por ejemplo, ¿sí? Se puede observar en el Nuevo Testamento que Dios ya comienza a querer comunicarse con su pueblo de una manera diferente a como lo hacía en el Antiguo Testamento. Los dones de comunicación, ¿cuáles son? Don de lenguas, don de profecía, don de ciencia y conocimiento. Estos dones también iban a sufrir un desgaste, podríamos decir, y un desuso. Iban a caer en desuso. ¿Por qué? ¿Está escrito esto? Pues claramente está escrito en 1 Corintios capítulo 13, versículo 8. Allí dice, el amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Podemos poner al pie por favor, de la pantalla? Muy bien. El amor nunca deja de ser. ¿Pero qué iba a ocurrir con las profecías? ¿Las profecías se acabarán? ¿Qué iba a ocurrir con las lenguas? Las lenguas cesarán. ¿Qué iba a ocurrir con los dones de ciencia y de conocimiento? Aquí está hablando de los dones del Espíritu, ¿sí? No está hablando del conocimiento que obtenemos a través de la Escritura, sino de la ciencia y conocimiento, profecía y lenguas, que era lo que se utilizaba como dones de comunicación y de revelación. Cesarán. Irán cesando. Porque en parte conocemos, este es el por qué. Aquí Pablo lo explica. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Por eso cesarán. Por eso no son tan seguros como lo es la palabra escrita. Inclusive en el Antiguo Pacto podemos ver cómo Dios hace comparación entre el sueño, por ejemplo, cuando Dios se comunica a través de sueños, y a través de su palabra. Y Dios dice que tiene que ver la paja con el trigo. O sea, Dios pone en comparación una cosa con la otra y habla de su palabra como el trigo. ¿Por qué? Porque el sueño a veces puede ser confuso. Dios se comunica a través del sueño, pero cuando Dios se comunica es claro, preciso y se revela a través del sueño. Cuando el sueño confunde, es lo mismo que los dones de comunicación que se utilizaban en 1 Corintios 14. Cuando Pablo habla del orden del uso de los dones de profecía y demás, dice que la palabra es clara y precisa. Dios no es Dios de confusión. Entonces no puede haber confusión y desorden en una reunión cristiana. ¿Me explico? Los dones tienen que ser utilizados en orden. Y Pablo puso ese orden en 1 Corintios capítulo 14. Veamos ahora lo que dice el verso 10. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte
se acabará. ¿Ok? Vamos ahora al siguiente pasaje en la TLA. El mismo pasaje en la TLA y en la NTV. Lo vamos a leer para ver cómo se amplía este conocimiento. Solo el amor vive para siempre. Llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios, ni se hablen idiomas extraños. ¿Sí? Cuando habla del don de lenguas, se refiere a estos idiomas extraños. Ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios. Ya no será necesario. ¿Por qué? Porque los planes secretos de Dios serán revelados a los hombres. De Génesis, Apocalipsis, está todo el plan completo de Dios revelado a los hombres. Las profecías y todo lo que ahora conocemos es que, lea con atención, es imperfecto. Es imperfecto. Por eso es que es más seguro lo que ha sido revelado por el Espíritu Santo, por inspiración a hombres santos de Dios que dejaron escrito, que ha quedado escrito. Esa es la palabra profética más segura, porque estas cosas son imperfectas, dice. Claramente lo dice el texto. Cuando llegue lo perfecto, todo lo demás se acabará. Ahora veamos lo que dice la NTV. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial, ¿sí?, se volverán inútiles. Todavía es más fuerte esto. Pero el amor durará para siempre. El amor durará para siempre. Ahora, nuestro conocimiento, dice el verso 9, parcial e incompleto. Cuando Pablo está escribiendo esto, recuerden que todavía no existía la Biblia en aquel tiempo. Estamos hablando de la iglesia primitiva. El canon bíblico vino a existir recién después de 300 años aproximadamente. Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. ¡Wow! Tremendo esto. Pero cuando llegue el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. O sea que Pablo relaciona esto también con la madurez del cristiano y de su relación y comunión con Dios. El inmaduro, el niño, va a andar detrás de los profetas, detrás de toda la gente que le revele algo, El que es maduro, el que es experto en la palabra de justicia, no necesita tales cosas. No necesita cosas parciales. No necesita cosas imperfectas. No necesita cosas incompletas. Porque ya tiene toda la revelación completa y escrita, inspirada por el Espíritu Santo y puesta en nuestras manos. ¿Te das cuenta? ¡Qué maravilla!, ¿no? ¡Qué maravilla! Ahora, el texto dice cesarán. Que estas cosas cesarán. Y cuando vamos al diccionario a buscar el concepto de cesar, ¿qué es cesar en el diccionario? Veamos lo que dice. El concepto número 1 dice, la acepción número 1 dice acabarse o interrumpirse una cosa. Esto es cuando algo cesa. Acabarse, o sea, se acaba del todo, o se interrumpe una cosa. Acepción número 2. Interrumpir cierta cosa que se está haciendo. Entonces, si nosotros analizamos el texto en el contexto bíblico o en el contexto del libro de Corintios inclusive, este texto de Corintios que dice que estas lenguas y profecías y etcétera acabarán o cesarán, ¿qué es lo que deberíamos interpretar? ¿Que se terminaron allá en la iglesia primitiva y se terminó y se acabó todo? ¿O dice que se interrumpirán? Cabe también el término interrumpir. ¿Qué será? ¿Se acabaron o se interrumpieron? Cabe la pregunta. Bien, la misma Biblia nos responde. Primera de Corintios capítulo 1, verso 7. Estamos sedientos hoy. Capítulo 1, verso 7, dice en Primera de Corintios. De tal manera, dice Pablo, estamos leyendo el mismo libro que más adelante va a venir a decir que esto cesará. ¿Cuándo cesará? ¿Qué dice el texto aquí? De tal manera que nada os falta en ningún don
esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que el apóstol Pablo deja claro que los dones están vigentes hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, es decir, hasta su regreso. Los dones siguen vigentes. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Simplemente han ido menguando. ¿Por qué? Y fueron interrumpidos. Cuando algo se interrumpe es porque se pausa por un momento y luego se continúa. Es decir, entonces, que Dios hoy, en la actualidad, podría hablar a través del don de profecía, el don de ciencia y conocimiento. ¡Claro que sí! Por supuesto, si dice que los dones están vigentes hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que sí. Ahora la pregunta es, ¿son tan necesarios como eran estos dones en la iglesia primitiva? No, ya no son tan necesarios. ¿Por qué no son tan necesarios? Pues porque en la iglesia primitiva no había Nuevo Testamento, sencillamente. En la iglesia primitiva, cuando se reunían las casas, ¿qué dice Pablo allí en 1 Corintios 14? Dice, cuando ustedes se reúnan en un lugar, hablen los profetas uno por uno, no hablen todos juntos, porque si entra un indocto, un incrédulo, y los encuentra ustedes todos profetizando, todos hablando en lenguas, todos juntos, ¿no dirá que ustedes están todos locos? Entonces, ¿cómo ocurría el culto cristiano de la iglesia primitiva? Ocurría de esa manera. No había una Biblia en las manos de los cristianos ni de los predicadores. No había el texto y el canon bíblico que nosotros tenemos hoy, que nos revela perfecta y completamente el plan y el panorama de Dios a los hombres. ¿Me explico? Pues Dios entonces hoy se comunica más seguro y más perfecta y completamente a través de su palabra, a través de la Escritura. Eso no quiere decir que los dones se acabaron. Definitivamente. No, están interrumpidos y de manera especial, en ciertos momentos, Dios los utiliza para hablarnos de algo que no vamos a encontrar específicamente en el Logos, porque necesitamos un rema, ¿sí? Necesitamos una palabra dirigida especialmente a nosotros y a nuestro tiempo y a nuestra circunstancia. Por eso Dios utiliza el don en ciertos momentos. Pero no es una cosa regular como ocurría en la iglesia primitiva. Lo regular, la manera regular en que Dios se comunica hoy con nosotros es a través de su palabra. ¿Hay algo entonces en cuanto a la comunicación de Dios con sus hijos que no cese, que no cambie, que no sea incompleto? ¿Hay algo que no sea imperfecto? ¿Hay algo que permanezca para siempre de manera inmutable, que no cambie para nunca más, que esté establecido para siempre, seguro? Eso es algo seguro. ¿Hay algo? ¿Qué es ese algo? Jesús lo dijo. Jesús dijo en Mateo 24, verso 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Hay algo seguro entonces? Sí. ¿Hay algo inmutable que no cambia? Sí. ¿Y por qué no cambia? Porque la palabra es de Dios, directamente de Dios. Y como Dios en sus atributos es inmutable, no hay en él sombra de variación, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su palabra también tiene la misma característica. No es que Dios dice una cosa ayer y después, bueno, vamos a cambiar, muchachos, la verdad que no me funcionó esto y bueno, vamos a cambiar los planes y vamos a hacer tal otra cosa. No, lo que Dios estableció desde el principio es hasta el final. Cristo es la palabra encarnada de Dios y dice el libro Apocalipsis que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. La palabra de principio a fin es Cristo revelado en las Escrituras. Por eso es que la Biblia es cristocéntrica. Cristo se revela a través de todos los libros de la Santa Palabra de Dios. Hebreos 13:7 dice lo siguiente. Acordaos de vuestros pastores
que os hablaron, ¿qué cosa? La palabra de Dios. No se olviden de esto. Acuérdense de esto. Eso nos dice el texto bíblico. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo, sigue diciendo el texto, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas. ¿Te das cuenta? ¿Cómo el texto asocia, liga la doctrina verdadera con Cristo inmutable? Cristo que es el mismo ayer y hoy siempre. Liga el texto la inmutabilidad de Dios con la doctrina de Dios, con la palabra de Dios. Y luego nos dice, no se dejen llevar, no te dejes llevar por doctrinas diversas y extrañas. ¿Te das cuenta? Acuérdate de los pastores que te hablaron la palabra de Dios. La palabra de Dios, que por excelencia está escrita en la Biblia. Por eso, ya estamos aterrizando el mensaje. Por eso, el apóstol Pedro nos hace una advertencia absolutamente especial para estos últimos días, estos últimos tiempos. El apóstol Pedro dice en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, verso 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Por eso es necesario conocer cada vez más y mejor la palabra de justicia que nos hace discernir entre el bien y el mal. Esto es, en este momento del mensaje es cuando el Señor me llevó a reflexionar. ¿Y cuánto estás compartiendo tú como pastor a la iglesia de mi palabra? Yo no lo había pensado, realmente no lo había cuantificado. Y de pronto es como que me pongo a sacar cuentas específicamente. Digo, a ver, bueno, cada día un devocional, los viernes un mensaje a los altares de oración, los sábados que predico aquí, en la reunión general, los martes y los jueves en Enoch, enseñando introducción a la Biblia. Pues, hermanos, estamos bendecidos en ese sentido. Eso es lo que nos está diciendo precisamente la Escritura. Crezcamos en el conocimiento y en el conocimiento de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz. ¿Cómo podemos nosotros hablar de las virtudes de Cristo si no lo conocemos a Cristo? ¿Cómo podemos nosotros recibir revelación de quién es Cristo si no lo leemos y lo descubrimos en su palabra? A Cristo lo descubrimos en su palabra. ¿Te das cuenta? Entonces, si alguien aquí en CCBM, aquí estamos hablando localmente ahora, si alguien dice, Dios no me habla, no, hermano, mínimamente 10 veces por semana te habla Dios. Mínimamente 10 veces por semana te habla Dios. O sea, el tema no es que Dios no te hable, el tema es que tú no lo escuchas. Ese es el tema. Les contaba hace unos sábados atrás de una hermana que viene y me presenta una situación y me dice, y estaba pero mal, en crisis, estaba en crisis la hermana, y me presenta esta situación y yo le di la respuesta a su situación y la hermana estaba súper agradecida, pastor, gracias por sacarme de esta situación y por entender esta crisis en que estaba. Y de pronto me acordé del devocional de ese día. Y el devocional de ese día decía exactamente las palabras que yo le había dicho a ella para salir de esa crisis. Entonces fui al devocional, confirmé que era así y le digo, hermana, ¿leíste el devocional de hoy? Y me dice, no, pastor, no tuve tiempo de leer el devocional de hoy. Mira, te voy a invitar a leerlo, le dije. Y le compartí pantalla. Y le mostré el texto. Se agarraba la cabeza la hermana. Se agarraba la cabeza. Si hubiese leído el devocional en la mañana, no habría pasado todo esto que pasé durante todo el día.
esta crisis que tuve durante todo el día, este sufrimiento, este dolor que padecí, toda esta angustia que hoy tuve que pasar, que hoy pasé, no la habría pasado si hubiese leído el devocional. Y de hecho, en ese mismo momento ella me dice, el otro día me pasó eso, justamente. El Señor me habló en la mañana a través del devocional y durante el día me pasó lo que el devocional me había enseñado y explicado. Y ese día el Señor me bendijo con esa palabra. Me direccionó mi vida a través de esa palabra. ¿Te das cuenta, amado? Hay gente que quieren que yo los pastoree. ¿Qué es pastorear? Dar pasto, entre otras cosas. Pastorear es dar pasto a la oveja. ¿Sí? Bien. ¿No te alcanza con que te dé de comer 10 veces a la semana? Yo creo que algunos los tengo atorados ya. El tema es que a veces somos como los niños. Queremos que nos den la papilla. ¿Vieron el bebé? La papilla toda molidita y que nos den en la boca. No queremos ni agarrar la cucharita para llevar la comida a la boca. Hagamos un esfuerzo por crecer. Comprometámonos con la palabra de Dios y con el estudio y el escudriñar la palabra y vamos a ver los beneficios maravillosos que nos trae. Vamos cerrando con Hebreos 5:13. 5:13 dice en Hebreos, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Se acuerdan cuando Pablo decía, las cosas de niños ya van quedando atrás? Todo esto que era imperfecto, incompleto y todo esto va quedando atrás porque ahora viene lo perfecto, el conocimiento pleno, la revelación completa. ¿Ok? Hebreos 5:13. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿En qué es inexperto? En la palabra de justicia, la palabra de Dios. ¿Por qué? Pues porque es niño. Ok, verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, escuchen muy bien aquí, por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, ¿quiénes son los que saben discernir entre el bien y el mal? ¿Quiénes son los que reconocen la verdad de Dios? ¿Quiénes son los que viven sin confusión? Aquellos que viven direccionados por el Espíritu de Dios que se revela a través de las Escrituras. La palabra de Dios es espíritu. Mismo Jesús dijo, mis palabras son espíritu. El Espíritu de Dios se revela entonces a través de la palabra. De la palabra. Viene el Espíritu a nuestras vidas y nos enseña a discernir entre el bien y el mal. ¿Necesitamos eso? Claro que sí. ¿Está a nuestra disposición? Por supuesto que sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que Jesús dijo en Juan 10:27. ¿Recuerdan que ese texto también nos enseñó Pastora Katy el otro día cuando nos explicaba esto, que también me dejó allí reflexionando sobre este tema de que los corderos siguen a las ovejas? El corderito es el cachorrito de la oveja, ¿sí? El corderito sigue a la oveja, pero la oveja, ¿a quién tiene que seguir? ¿A quién sigue la oveja? Al pastor. Entonces eso nos habla a nosotros de la gran responsabilidad que tenemos, aquellos que hemos madurado un poco en el conocimiento del Señor, de cómo guiar a nuestros hermanos que aún están en niñez espiritual y alimentándose con leche. Son corderitos. Por eso, cuando en el Evangelio de Juan se establece allí la charla entre Jesús y Pedro en los últimos capítulos de Juan, creo que el 20, si mal no recuerdo, allí Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú me amas a mí? Sí, Señor, yo te amo. Ok, entonces apacienta mis ovejas. Y le vuelve a preguntar, Pedro, ¿tú me amas a mí? Señor, sí, yo te amo. Ok, entonces apacienta mis corderos. ¿Vieron? Corderos y ovejas. ¿Fue casual eso? Claro que no. El Señor siempre habla con propósito y con mucha sabiduría. Corderos y ovejas. El cordero toma leche. La oveja come pasto. Alimento sólido. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Escuchar la voz de nuestro Señor como la oveja escucha al pastor. Mire por favor este video que nos va a ir completando el mensaje de hoy, ¿sí? A ver si podemos poner en pantalla este video. Escuche por favor ahí lo que ocurre. Fíjense cómo las personas pretenden llamar a las ovejas, las llaman de distintas maneras y las ovejas no escuchan,
No escuchan ni responden la voz de las personas que los llaman. Hasta que viene el pastor y llama a las ovejas. Y cuando termina el video, fíjense lo que hacen las ovejas cuando el pastor sale caminando. Por favor, en pantalla completa si es posible. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, tika, tika. Ayoko. Look at them. Look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. These two white boys. Oh my God. This is amazing. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Observen ahora, observen lo que hacen las ovejas cuando el pastor sale caminando. I can't believe the way they were coming. Qué mejor ejemplo que ese, ¿no? Qué mejor ejemplo que ese. Ahí podemos ver exactamente cómo las ovejas reconocen la voz del pastor, conocen la voz del pastor, lo oyen y lo siguen, tal cual como el Señor Jesucristo dijo en el texto que compartíamos. Oyen las ovejas al pastor y lo siguen. ¿Quién es el buen pastor? Max Contreras. No, dice, muy bien, han aprendido bien todos, ¿no? No, el pastor Max Contreras no es el buen pastor. El buen pastor se llama Jesús. Él es nuestro buen pastor. Él es el que su vida ha dado por las ovejas. Él es a quien debemos oír. Él es a quien debemos seguir. El Señor Jesucristo es nuestro norte. El Señor Jesucristo es nuestro proyecto de vida. El Señor Jesucristo es quien le da sentido y propósito a nuestra existencia. El Señor Jesucristo es en quien deben estar puestos nuestros ojos, dice Hebreos capítulo 12, verso 2. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Amén. Dejemos las cosas de niños y avancemos hacia la madurez. ¿Qué les parece? Quiero cerrar leyendo un texto de Timoteo que me da cierta tristeza, pero no puedo dejar de leer ese texto porque posiblemente hay quienes escuchen este mensaje y estén en esta posición, en esta situación. Entonces tenemos que leer este texto. Pablo le dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 25, instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Juan 17, 17 dice, el Señor Jesucristo hablando dijo, Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Entonces aquellos que se oponen a la verdad, ¿a qué se oponen? A la palabra de Dios. ¿Cómo tenemos que tratar a estas personas? Con ternura. Dice, instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. ¿Y qué es lo que a mí me entristece de esta situación o condición en que viven estas personas? Fíjense lo que sigue diciendo el texto. Estoy leyendo NTV.
instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad, aprendan la palabra. Entonces entrarán en razón, y escaparán de la trampa del diablo. Pues él, el diablo entre paréntesis, los ha tenido cautivos para que hagan lo que él quiere. Qué triste esta situación, hermanos queridos, de aquellas personas que se oponen al conocimiento de la verdad. No solo están arrastrando sobre sus vidas la ignorancia, la confusión, la falta de dirección divina, la falta de comunión con Dios, de tener comunicación con el Padre, sino que además están a expensas de la voluntad del mismo diablo porque hace con ellos lo que se les antoja. Están cautivos por el enemigo, dice el texto. Y fíjense cómo lo dice la TLA, la traducción del lenguaje actual dice, se darán cuenta entonces, el versículo 26, se darán cuenta entonces de que cayeron en una trampa del diablo y lograrán escapar. Por el momento, o sea, mientras se mantengan opositores a la palabra, opositores a la verdad y al conocimiento de Dios escritural, por el momento, dice, por el momento el diablo los tiene prisioneros y hace con ellos lo que quiere. Y hace con ellos lo que quiere. Ahí fue cuando el Señor me dijo, por eso te hago hablarle a mi pueblo 10 veces por semana. Ahí está. Lo escribí todo. Lo dejé escrito. Por eso te hablo 10 veces en la semana palabra de Dios. ¿Ahora lo entiendes? ¿Ahora entiendes por qué es necesario que seamos instruidos en la palabra? Que no nos rebelemos contra ella, que no seamos desobedientes, que no seamos orgullosos, que realmente seamos como ese rebaño de ovejas preciosas que oyen la voz del pastor, la conocen y la siguen. La oyen y la siguen. No seamos cabritos. Se nos permite ser hasta corderitos, pero no seamos cabríos rebeldes que se oponen a la verdad. Seamos sensibles a la voz de Dios. Tenemos toda la Biblia dispuesta y disponible para nosotros, hoy en tantas versiones. ¿Cómo que Dios no habla hoy? Claro que sí habla hoy. Cierro con este último concepto que lo escribí hace unos días en Facebook. Puse este textito. ¿Quieres oír la voz de Dios audible? ¿Te gustaría oír la voz de Dios audible? Eso escribí en el Facebook. ¿Te gustaría oír la voz de Dios audible? Abre tu Biblia y léela en voz alta. Ahí vas a oír la voz de Dios hablándote. Dios nos habla a través de su palabra. Y es el Espíritu Santo el que nos la revela, Él la inspiró, Él la estableció y Él abre nuestro entendimiento para comprenderla hoy. ¿Dios hace acepción de personas? No. ¿Dios quiere comunicarse contigo? Sí. ¿En cualquier condición que estés? Sí. Siempre Dios quiere hablar con nosotros. Amén. Señor, bendecimos tu nombre en esta hora por esta palabra preciosa que nos has regalado. Gracias por hablarnos, Señor, a través de las Escrituras, de tu palabra tan segura, tan precisa, tan perfecta, tan completa, Señor, para con nuestras vidas. Te bendecimos a ti, Señor, adoramos tu nombre, exaltamos tu nombre, Señor, y te pedimos que tu reino venga a nuestras vidas, Señor, que tu reino se establezca, Señor, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros corazones. Padre, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos en esta semana, derrama bendiciones sobreabundantes sobre sus vidas, Padre. Oramos ahora entendiendo y comprendiendo, Señor, que tú quieres comunicarte con nosotros y quieres comunicar toda gracia y todo don perfecto a nosotros, tus hijos. Señor, hemos sacado de nuestra mente todo mito, hemos desterrado todo aquello, Señor, que es falso, todo aquello que no nos dirige a la verdad, lo hemos sacado de nuestro corazón en esta tarde por medio de tu palabra. Señor, en esta hora, en
el nombre de Jesús te pido que tu bendición se derrame por completo, sobreabundantemente, Señor, sobre la vida de todos tus hijos, Señor. Gracias, papá. En el precioso nombre de Jesús te damos gracias y te damos gloria. Amén y amén.